El aroma de los productos recién horneados recorría la calle Maple mucho antes de que abriera Sweet Corner Bakery. Maureen Vance siempre llegaba al trabajo 2 horas antes para que la primera hornada de bollos de canela estuviera dorada a tiempo para los clientes de la mañana. Colocaba metódicamente la masa en las bandejas de hornear, con movimientos de manos seguros y familiares. En los 15 años de existencia de la panadería, los movimientos se habían vuelto automáticos, pero nunca habían perdido su precisión. En el otro extremo de la panadería, la puerta principal dio un fuerte portazo. Jarvis, como siempre, llegaba tarde. «Maldita sea, Maureen, otra vez esas horas extras tuyas», murmuró, arrojando su maletín sobre el escritorio del pequeño despacho situado junto a la cocina. «Tenemos que contabilizar cada hora de paga», le expliqué. Maureen no contestó. Sabía que no se trataba de ahorrar dinero. Su marido no entendía que la panadería no era una cadena de montaje. Cada croissant, cada bollo requería tiempo y atención. Por eso, Sweet Corner era adorado por la gente de Round Rock, la pequeña ciudad de Texas donde Jarvis y ella decidieron establecerse tras 10 años de vagar por el país. Eran enamorados y entusiastas. Maureen, que se había graduado en el colegio comunitario, soñaba con tener su propia panadería. Jarvis, licenciado en económicas, se ofreció a encargarse de la parte financiera de su futuro negocio. 15 años atrás, habían invertido todos sus ahorros en un pequeño local en Maple Street. Ella tenía 27 años, él 31. Creían que juntos podían hacer cualquier cosa. «Maureen, ¿has visto los informes del mes pasado? Tengo que prepararme para mi reunión con Winslow». Jarvis hojeó nervioso los papeles de su escritorio. «En el cajón derecho de tu escritorio, donde siempre los guardas», respondió Maureen sin apartar los ojos del examen. Suspiró cuando la puerta del despacho se cerró tras su marido. Una vez Jarvis la había ayudado con la repostería, poniéndose a su lado y riendo mientras ella le untaba harina en la cara. Ahora sus conversaciones se limitaban a hablar de facturas y plazos de entrega. En algún momento perdieron lo que antes les unía. Los primeros años fueron difíciles. Maureen experimentaba con recetas buscando su estilo único. Jarvis se encargaba del marketing, de reunirse con los proveedores y negociar descuentos. Trabajaban 16 horas al día, pero eran felices porque lo hacían juntos. El éxito llegó inesperadamente. Una magdalena de cereza que Maureen preparó para una feria benéfica llamó la atención de Winslow Thatcher, propietario de una cadena de tiendas de comestibles locales. Les ofreció vender sus productos de panadería en todos sus establecimientos. A partir de ese momento, el negocio repuntó, pero junto con el éxito, algo cambió en su relación. Jarvis empezó a quedarse hasta tarde para reuniones de negocios con más frecuencia, a ayudar menos en la panadería y a pasar cada vez más tiempo en su oficina o fuera de casa. Maureen sentía que el abismo crecía entre ellos, pero estaba demasiado ocupada para sentarse y tener una conversación seria al respecto. A la edad de 37 años, Maureen se había convertido en una verdadera maestra de su oficio. Sus bollos de canela se habían convertido en una leyenda de Round Rock, y su tarta de manzana había ganado 2 veces el primer premio en el Festival Anual de Repostería de la ciudad. Jarvis, por su parte, se había convertido en un importante hombre de negocios con pretensiones de alto estatus. Se había hecho socio del club local de hombres de negocios, había empezado a jugar al golf y a comprarse trajes caros. Maureen empezó a sospechar hace un año. Al principio fueron pequeñas cosas: perfume femenino desconocido en la camisa de su marido, retrasos inesperados en el trabajo, extrañas llamadas telefónicas durante las cuales Jarvis salía de la habitación. Maureen no quería creer lo obvio. Al fin y al cabo, habían construido juntos este negocio, esta vida. Hacía 3 meses, su pastelería tenía una nueva empleada, Faye Lamb. Jarvis había insistido en contratarla,
alegando que necesitaban a alguien que se encargara de las redes sociales y atrajera a un público más joven. Faye era una rubia atractiva con una sonrisa perfecta y absolutamente ninguna experiencia en la industria alimentaria. No paraba de hacer fotos de productos horneados, crear algún tipo de cuenta y pasar la mayor parte del tiempo en el despacho de Jarvis discutiendo estrategias de marketing. ¿No te parece raro que nunca nos muestre los resultados de esas estrategias?, preguntó un día Maureen a su marido. Faye es una profesional, sabe lo que hace, replicó Jarvis. No todo el mundo tiene que oler a harina y canela para beneficiar al negocio. Aquellas palabras hirieron a Maureen. Jarvis solía decir que el aroma de la canela en su pelo era el olor más hermoso del mundo. Una mañana de miércoles primaveral, Maureen decidió terminar pronto su primera hornada y hacer inventario. Se dirigió a la despensa, que estaba junto al despacho de Jarvis. La puerta del despacho estaba ligeramente entreabierta y de allí salían ruidos extraños. Maureen se quedó helada cuando oyó una suave risa femenina y luego un profundo suspiro. Se acercó lentamente y miró por la rendija. Jarvis estaba sentado en su escritorio y Faye Lamb estaba sentada en su regazo con los brazos alrededor de su cuello. La mano de él estaba en algún lugar bajo la falda de ella, y ambos respiraban agitadamente. Maureen sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Inspiró demasiado fuerte, y Faye giró bruscamente la cabeza. Sus miradas se cruzaron. No había vergüenza ni remordimiento en los ojos de la joven, solo una leve irritación por haber sido interrumpida. ¡Maureen! Jarvis se levantó de un salto, casi tirando a Faye de su regazo. Creía que estabas en la cocina. Obviamente, fue todo lo que Maureen pudo decir. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la cocina. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta. 15 años de matrimonio, 15 años haciendo negocios juntos. Y así es como termina. ¿En un pequeño despacho con una joven rubia en el regazo de su marido? Jarvis no la alcanzó hasta 10 minutos después. Para entonces, Maureen había vuelto al trabajo, extendiendo mecánicamente la masa para los croissants. «Tenemos que hablar», empezó él. «¿Sobre qué?», preguntó Maureen con calma. «¿Sobre cómo te estás tirando a nuestra chica de marketing en horas de trabajo? ¿O sobre cómo tengo que fingir que no he visto nada?». «No me hagas empezar», refunfuñó Jarvis. «Fue poco profesional por mi parte, estoy de acuerdo, pero no se trata de eso ahora. Llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo sobre el futuro de nuestro negocio». Maureen se congeló. Conocía ese tono. Jarvis lo utilizaba cuando estaba a punto de anunciar algo que ella estaba segura de que no le gustaría. «He presentado la documentación para registrar una nueva entidad jurídica», dijo. «Ahora seré director general, no solo socio. Necesitamos una estructura clara si queremos seguir creciendo». «¿Y cuándo ibas a decirme esto?». Maureen dejó el rodillo a un lado. «Te lo digo ahora. Mira, los negocios son mi campo. Eres un gran panadero, nadie lo discute. Pero para llegar al siguiente nivel necesitamos cambios, nuevas ideas, nueva energía». Maureen miró a su marido a los ojos y de repente lo comprendió todo. «Estás hablando de Faye». No era una pregunta, era una afirmación. Ella tiene una visión. Entiende el mercado actual, las redes sociales, las tendencias. Tú estás atrapada en el pasado, Maureen. Todas esas recetas pasadas de moda, hechas a mano, es bonito, pero ineficaz. ¿Recetas pasadas de moda? ¿Las mismas que nos aportan el 80% de nuestros ingresos? Maureen no podía creer lo que oía. «Mira, ya he tomado una decisión. A partir de hoy, Faye será la directora creativa. Se encargará de las actualizaciones del menú, de la marca, de todo. ¿Y yo? Puedes quedarte como panadero, seguirás sus instrucciones». Maureen miró a su marido como si fuera un extraño.
¿Cuándo había sustituido este hombre seguro de sí mismo y frío al Jarvis alegre y amable que una vez había amado? «No trabajaré para una mujer con la que me engañas», dijo en voz baja. «Entonces tendré que despedirte», se encogió de hombros Jarvis. En ese momento se abrió la puerta de la panadería y entraron los primeros clientes. Una pareja de ancianos que venía todas las mañanas a por bollos recién hechos. Tras ellos entraron algunas personas más, el ajetreo habitual de las mañanas. Faye salió de la oficina, ya completamente vestida y peinada, como si nada hubiera pasado. Sonrió a los visitantes con su sonrisa perfecta. «Buenos días. Bienvenidos al nuevo Sweet Corner. A partir de hoy iniciamos un cambio», anunció con voz sonora. Los visitantes miraron a su alrededor sorprendidos. Todos en el pueblo conocían y adoraban la pastelería tal y como era. «¿A qué se debe el cambio?», preguntó una mujer mayor. «Espero que no vayan a cambiar la receta del bollo de canela». «Oh, pensamos modernizar toda nuestra carta», respondió Faye con entusiasmo. «Añadir artículos más modernos, quizá opciones veganas, alternativas sin gluten». «¿Pero los bollos seguirán siendo los mismos?», insistió la mujer. «Bueno, estamos pensando en una versión más sana, con menos azúcar y...» «Ya basta», la interrumpió Jarvis al ver la confusión en los rostros de los clientes. «Faye, por favor, ocúpate del papeleo en la oficina por ahora. Discutiremos los cambios en el menú más tarde». Faye asintió y, lanzando una mirada triunfal a Maureen, se retiró al estudio. Los clientes miraban desconcertados. Muchos de ellos eran clientes habituales y conocían bien a Maureen. «¿Va todo bien?», preguntó un hombre alto con gafas que venía a por pan fresco todos los miércoles. «Claro», dijo Jarvis con una sonrisa tensa. «Solo un pequeño cambio en la dirección. El negocio tiene que crecer, ya me entiende». Maureen se quedó como atónita. Todos esos años de duro trabajo, todos esos madrugones y regresos tardíos a casa, todas las recetas que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Y ahora todo eso no significaba nada? Los clientes se movían torpemente de un pie a otro. La tensión en el aire podría haberse cortado con un cuchillo. «Jarvis, hablemos de esto en casa», sugirió Maureen en voz baja. «No hay nada que discutir. He tomado mi decisión como director general. Si no quieres trabajar bajo las nuevas condiciones, estás despedido». Aquellas palabras, pronunciadas delante de todos, fueron como una bofetada. Maureen sintió que el color le inundaba la cara. 15 años había puesto su alma en este negocio, y así, con una sola frase, ¿la echaban? «De acuerdo», dijo tras una pausa. «Estoy despedida». Se quitó el delantal, lo dobló cuidadosamente y lo colocó sobre el mostrador. Luego se volvió hacia los clientes. «Gracias por todos estos años. Espero que la nueva dirección no os decepcione». Algunos de los clientes empezaron a protestar, otros expresaron desconcierto, pero Maureen ya se dirigía a la salida. No quería que nadie viera sus lágrimas. «Te arrepentirás», lanzó Jarvis tras ella. «Nadie es insustituible». Maureen se detuvo en la puerta y se volvió hacia su marido. «Tienes razón, Jarvis. Nadie es insustituible, ni siquiera tú». Con esas palabras, salió de la panadería que había creado de la nada, dejando atrás a unos clientes confusos, a una Faye engreída y a su marido, que aún no se había dado cuenta de que acababa de cometer el mayor error de su vida. El brillante sol primaveral deslumbró a Maureen cuando salió a la calle. 15 años de su vida se habían quedado a las puertas de Sweet Corner. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Pero en lugar de pánico y desesperación, sintió de repente un extraño alivio. Era como si el gran peso que había estado cargando todos estos años hubiera desaparecido de repente. Respiró hondo y avanzó por la calle familiar sin mirar atrás. La llave giró en la cerradura con el chirrido familiar. Maureen empujó la puerta y entró en la casa vacía que había compartido con Jarvis durante los últimos 12 años.
La pequeña casita de una sola planta en un barrio tranquilo de Round Rock le parecía ahora ajena y fría. Dejó el bolso en la mesita de noche del pasillo y caminó despacio hasta la cocina. Era su santuario, una cocina espaciosa con una gran isla en el centro, una cocina de época que Jarvis y ella habían encontrado en una venta de muebles antiguos y muchas estanterías con libros de cocina. ¿Cuántos fines de semana había pasado aquí, experimentando con nuevas recetas mientras Jarvis estaba sentado en el salón, metido en su portátil? El pensamiento le provocó una risita amarga. Maureen se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa de la cocina. El reloj de pared marcaba solo las 9 de la mañana. Normalmente, a esa hora ya había tenido tiempo de preparar la segunda hornada de productos de panadería y empezar con los pasteles para el flujo de clientes del mediodía. ¿Y ahora? Ahora tenía un sinfín de tiempo libre y ni idea de qué hacer con él. Por fin se dio cuenta de la realidad. No solo había perdido su trabajo, sino también su matrimonio y parte de su identidad. Durante 15 años había sido copropietaria de Sweet Corner, una pastelería cuyos bollos de canela conocían todos los habitantes de Round Rock. ¿Y quién era ella ahora? Las lágrimas que había estado conteniendo en la panadería por fin brotaron. Maureen lloró desconsoladamente, dando rienda suelta a todas las emociones que había acumulado en los últimos meses. Resentimiento, ira, frustración. Lloró por los años perdidos, por los sueños rotos, por la traición del hombre en quien más confiaba en el mundo. Al cabo de un rato, el flujo de lágrimas se secó, dejando tras de sí una extraña desolación. Maureen se levantó, se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo en el espejo que había sobre el lavabo. Ojos enrojecidos, rostro pálido, arrugas en las comisuras de los ojos en las que no había reparado antes. 42 años no era mucho tiempo, pero ahora se sentía vieja y desgastada, como un paño de cocina que se hubiera usado demasiado tiempo y finalmente se hubiera decidido a tirar. No, le dijo a su reflejo. Aún no ha terminado. Volvió a la mesa y empezó a analizar metódicamente la situación. Jarvis siempre había dicho que ella era demasiado emocional y no podía pensar estratégicamente. Bueno, era hora de demostrar que estaba equivocado. Así que aquí están los hechos. Jarvis la engañó con Faye, eso es obvio. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando? A juzgar por su comportamiento de hoy, no el primer día o incluso el primer mes. Parecían demasiado cómodos juntos, demasiado confiados. Tal vez había empezado antes de que Faye apareciera en la panadería. Quizá por eso Jarvis había insistido tanto en contratarla. Una nueva entidad legal. Maureen recordó las palabras de su marido y frunció el ceño. ¿Cuándo había tenido tiempo de hacer esto? ¿Y qué significaba legalmente para ella? Era copropietaria de la antigua empresa, su nombre figuraba en todos los documentos. Pero, ¿y si Jarvis lo había eludido de alguna manera? Necesitaba consultar a un abogado, y lo antes posible. Pero lo más importante, las recetas. Todas las recetas originales de Sweet Corner fueron creadas por ella. Algunas las escribió, pero la mayoría las guardó en su cabeza, refinándolas y adaptándolas constantemente. A Jarvis nunca le interesó el proceso de cocinar. Creía que su negocio era vender y el de ella cocinar. Lo único que le importaba era el resultado, deliciosos productos horneados que pudieran venderse para obtener el máximo beneficio. Maureen recordó cómo una vez, hacía unos 5 años, una fuerte gripe la había hecho caer. Jarvis trató de encontrar un sustituto presa del pánico, pero cuando se dio cuenta de que nadie conocía las recetas exactas, se limitó a cerrar la panadería durante una semana. No funciona sin ti, dijo entonces, y había fastidio en su voz, no admiración por su indispensabilidad. Me vino a la mente otro recuerdo. Hacía 2 años el periódico local había publicado un artículo sobre Sweet Corner.
El reportero preguntó a Jarvis por el secreto de su éxito y él respondió sin vacilar. Mi perspicacia para los negocios y mi estrategia de marketing. No mencionó el talento culinario de su mujer. Maureen se había tragado la ofensa, culpando a su orgullo. Ahora veía que no era un incidente aislado, sino parte de un patrón de conducta. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. El nombre de Winslow Thatcher apareció en la pantalla. Maureen respiró hondo y contestó, «Maureen, querida, ¿es verdad?» La voz de Winslow sonaba preocupada. «Acabo de recibir una llamada de Barbara Hale. Estaba en la panadería esta mañana y me ha contado una historia descabellada sobre que Jarvis te ha despedido». Las noticias en la pequeña ciudad se propagaban con la velocidad de un reguero de pólvora. «Sí, Winslow, es verdad», respondió Maureen, sorprendida por la calma de su voz. «No me lo puedo creer. ¿Cómo ha podido? Usted es el alma de este lugar». Por lo visto, mi marido tiene otra opinión al respecto, y también su nueva directora creativa. Siguió una pausa. Luego Winslow preguntó en voz baja. «¿Faye Lamb? ¿La conoces?», se preguntó Maureen. «Round Rock es una ciudad pequeña, querida. La gente se da cuenta cuando un hombre casado almuerza con demasiada frecuencia con una joven rubia en un restaurante al otro lado de la ciudad». Maureen sintió que un nudo le subía a la garganta. ¿Así que todo el mundo lo sabía? ¿Todo el mundo la había visto traicionada y nadie había dicho una palabra? «No quería ser yo quien diera la mala noticia», dijo Winslow, como si leyera su mente. «Y francamente, esperaba que solo fueran reuniones de negocios». «Bueno, ahora sabemos que no lo eran», sonrió Maureen con amargura. «Lo siento, querida. No merecía ser tratada así, ni como esposa, ni como profesional». La amabilidad en la voz de Winslow casi la hizo llorar de nuevo, pero Maureen se contuvo. «Gracias, Winslow. Significa mucho para mí. ¿Y qué piensas hacer ahora?». Esa era la pregunta clave para la que aún no tenía respuesta. «Sinceramente, no lo sé. Todo sucedió tan de repente. Necesito tiempo para pensar las cosas». «Claro que lo entiendo. Que sepas que siempre estoy de tu lado. Y si necesitas un trabajo, mis puertas están abiertas». La oferta era generosa, pero la idea de trabajar para alguien después de tantos años de independencia era desagradable. «Gracias, Winslow. Te lo agradezco». Al terminar la conversación, Maureen se sintió un poco mejor. Al menos tenía amigos en este pueblo, gente que la apreciaba como algo más que un apéndice de su marido. Se levantó y empezó a sacar automáticamente harina, azúcar y huevos de los armarios. La repostería siempre la ayudaba a pensar. Era un proceso que requería concentración e intuición, la combinación perfecta para despejar la mente. Maureen decidió preparar sus famosas magdalenas de vainilla con crema de limón, ligeras, aireadas, con el equilibrio perfecto de dulzor y acidez. Trabajó metódicamente, totalmente inmersa en el proceso, y no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. El timbre la sorprendió. Eran más de las 12. Maureen se apresuró a abrir y vio a Tamsin Porter, su mejor amiga, en el umbral. «Acabo de terminar mi turno de mañana y me he enterado de la noticia», empezó Tamsin sin preámbulos mientras se dirigía a la casa. «¿De verdad te ha despedido ese asqueroso? ¿Justo en medio de la panadería, delante de todo el mundo?» Maureen asintió, sintiéndose aliviada por no tener que explicarlo todo. «Y con esa, ¿cómo se llame Faye con la que también se acuesta?» «Sí, Tamsin. Los pillé en su despacho esta mañana». «¡Qué cabrón!», exclamó Tamsin, y su habitualmente amable rostro se contorsionó de ira. «¡15 años! Le diste 15 años de tu vida». Tamsin era el cartero de su barrio y conocía a Maureen desde el día en que se mudó a Round Rock. Era Tamsin quien les había ayudado a ella y a Jarvis a encontrar un local para la panadería. Era ella quien les había presentado a gente importante de la ciudad.
Fue una de las primeras en probar las recetas experimentales de Maureen y apoyó su idea de montar su propio negocio. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó Tamsin cuando se le pasó la primera oleada de ira. Le doy una patada en el culo. ¿Esparcir rumores de su poca dignidad por toda la ciudad? Conozco todas las casas de Round Rock, ya me entiendes. Maureen no pudo contener la risa. Tamsin siempre sabía cómo animarla. Gracias, pero todavía no. No he decidido qué hacer ahora. ¿Qué hay que decidir? Eres la mejor panadera de la ciudad. Abre tu propia panadería y arruina a ese idiota. No es tan fácil, Tamsin. Necesitas dinero, local, equipamiento, detalles, le dijo su amiga con un gesto. Lo principal es que tienes talento y reputación. Todo el mundo en el pueblo sabe que Sweet Corner eres tú, no ese pavo pomposo. Tamsin olía a aire fresco y a sellos de correos, un aroma que Maureen siempre había asociado con la fiabilidad y la permanencia. En un mundo que de repente se había vuelto del revés, Tamsin había seguido siendo un pilar constante de apoyo. ¿Qué es ese delicioso olor?, preguntó de repente su amiga olfateando. He horneado unas magdalenas. ¿Quieres probar? Y que lo digas. Se dirigieron a la cocina, donde 12 magdalenas perfectas, decoradas con remolinos de crema de limón, estaban sobre la mesa. Tamsin cogió una, le dio un mordisco y cerró los ojos de placer. Dios mío, Maureen, están aún mejor de lo que recordaba. ¿Qué les has puesto? Un poco más de vainilla y una pizca de cardamomo. He estado experimentando con esta receta los últimos meses, pero no la he puesto en el menú de la panadería. ¿Por qué no? Están divinos. Maureen se encogió de hombros. Jarvis dijo que cambiar el menú crea confusión y reduce la eficiencia. Quería que nos ciñéramos a los bestsellers de toda la vida. Tamsin resopló. Una prueba más de que es idiota. Estas magdalenas podrían ser un nuevo éxito. Terminó el primero y cogió el segundo. En serio, Maureen, deberías venderlas. Compraría una docena cada día. Y engordaría a la velocidad de la luz, sonrió Maureen. Vale la pena, replicó Tamsin con la boca llena. Las dos se rieron, y por un momento Maureen sintió que el mundo no se había derrumbado del todo. Algo de su antigua vida, la amistad, las risas, la alegría de un pastel bien cocinado, seguía con ella. Espera un momento, dijo Tamsin repentinamente seria. ¿Y si empiezas a venderlos? No abriendo una panadería en toda regla todavía, pero solo... ¿Desde casa? ¿Desde casa? ¿Es legal? Hay una ley de comida casera en Texas. Puedes vender ciertos tipos de comida hecha en una cocina casera sin tener que obtener una licencia de cocina comercial. Publiqué avisos sobre esta ley hace un par de años. Hay restricciones, por supuesto, pero podría funcionar para empezar. Maureen se lo pensó un momento. Sonaba demasiado sencillo para ser cierto, pero, por otro lado, ¿por qué no? Tenía una cocina espaciosa y bien equipada, años de experiencia, y como acababa de demostrar la reacción de Tamsin, recetas que podían ser un éxito. Aunque sea posible, ¿cómo voy a encontrar clientes? No puedo sacar un anuncio en el periódico, y las redes sociales nunca han sido mi fuerte. Tamsin sonrió socarronamente. Te olvidas de quién soy. Voy a todas las casas de esta ciudad 6 días a la semana. La gente confía en mí. Si les dijera que Maureen Vance ahora hornea en casa y que sus magdalenas son algo increíble, me creerían. ¿Harías eso por mí? En un santiamén. Es más, incluso podría recoger pedidos en mis rondas y entregarlos a los clientes. Por una pequeña parte del negocio, claro, guiñó Tamsin. La idea empezó a tomar forma en la mente de Maureen. No solucionaría todos sus problemas. Aún tenía que resolver los aspectos legales del divorcio y sus derechos sobre Sweet Corner. Pero podría ser el comienzo de algo nuevo, algo que solo le perteneciera a ella. ¿Sabes? Esto podría funcionar, dijo lentamente, al menos como solución temporal.
«Esa es mi chica», Tamsin exclamó. «Siempre supe que eras más fuerte de lo que pareces». No estoy segura de eso, pero sí sé que no dejaré que Jarvis destruya todo lo que he construido. Y con razón, deja que ese imbécil y su rubia intenten arreglárselas sin ti. Apuesto a que en una semana estarán de rodillas rogándote que vuelvas. Maureen pensó en Jarvis y Faye intentando llevar la panadería sin ella. Jarvis, que nunca se había interesado por la cocina, no sabía cómo poner el horno para diferentes tipos de productos horneados. Faye, que, por lo que Maureen podía ver, solo sabía posar para las fotos y halagar a los hombres. Sería gracioso si no fuera tan triste. ¿Sabes qué?, dijo Maureen, sintiendo de repente una oleada de energía. Hagámoslo. Ahora mismo. Hornearé otra tanda de magdalenas y tú te las llevarás al turno de tarde y se las ofrecerás a tus clientes para que las prueben. Veremos qué pasa. Gran idea, Tamsin se animó. ¿Y sabes qué? Hasta sé cómo las vamos a llamar. ¿Cómo? Regusto amargo. Las magdalenas más dulces de Round Rock de una mujer traicionada por su marido. Maureen se rió. Creo que tenemos que trabajar en el nombre, pero me gusta la idea. Empezó a sacar los ingredientes para la nueva hornada y, por primera vez en este largo día, sintió que tenía futuro. Quizá no como lo había planeado, pero sí un futuro que podía crear con sus propias manos. Tamsin miró a su amiga con admiración. Maureen Vance siempre había sido una fuerza silenciosa, un pilar de apoyo para su marido, más brillante y ambicioso. Pero ahora que ese apoyo había desaparecido, era obvio quién de los dos era realmente fuerte, y Tamsin estaba dispuesta a apostar su salario anual a que Jarvis Vance lamentaría muy pronto su decisión. Faye Lamb estaba de pie en medio de la cocina de Sweet Corner, mirando con creciente irritación el enorme cuenco de masa espesa y pegajosa que se negaba a subir. El tercer intento de hacer los famosos bollos de canela había fracasado tan estrepitosamente como los dos anteriores. El reloj marcaba las primeras 7 de la mañana y los escaparates de la panadería seguían vacíos. ¿Por qué estás hurgando ahí? La voz irritada de Jarvis la hizo estremecerse. Los clientes vendrán dentro de una hora y no tenemos nada preparado. Lo hago todo exactamente según la receta, gruñó Faye, apartándose un mechón de pelo de la frente con una mano manchada de harina. Esta maldita receta no funciona. Jarvis se acercó y miró con disgusto la masa informe que había en el cuenco. ¿Se supone que tiene que estar tan muerto?, preguntó, pinchando la masa con una cuchara de madera. ¿Cómo voy a saberlo?, replicó Faye con irritación. Me dijiste que todas las recetas estaban escritas y que solo tenía que seguir las instrucciones. Solo habían pasado 3 días desde que Maureen Vance había dejado la panadería, y Sweet Corner ya se estaba sumiendo en el caos. El primer día sobrevivieron con las sobras de los pasteles que Maureen había conseguido hacer antes de marcharse. El segundo día estuvo lleno de incómodas disculpas a los clientes habituales y promesas de que las cosas irían mejor mañana. Y hoy se suponía que iba a ser un día de regreso triunfal bajo una nueva dirección. En lugar de eso, se enfrentaron a una dura realidad. Ninguno de ellos tenía ni idea de cómo llevar la panadería sin Maureen. «Déjame ver esta receta». Jarvis extendió la mano y Faye le entregó un cuaderno andrajoso garabateado con la pulcra letra de Maureen. Jarvis empezó a leer las instrucciones y su rostro se fue ensombreciendo poco a poco. Dice, añadir el fermento de masa madre y dejar toda la noche. ¿Qué clase de masa madre? No lo sé, exclamó Faye. Pensaba que solo era harina y agua. Y aquí dice, añadir especias al gusto. ¿Qué tipo de especias exactamente? ¿En qué proporciones? Se miraron, y en ese momento ambas se dieron cuenta de una sencilla verdad. Las recetas de Maureen estaban incompletas. Solo había escrito la estructura general, pero los detalles clave,
Las proporciones, los tiempos de cocción y las temperaturas solo estaban almacenados en su cabeza. «Esto es sabotaje», siseó Jarvis, cerrando de golpe el cuaderno. No escribió las recetas completas a propósito para que nadie pudiera sustituirla. ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora? La desesperación sonaba en la voz de Faye. Se había imaginado a sí misma como la directora creativa de un negocio próspero, ideando nuevos conceptos y posando para las fotos de las revistas de moda. En lugar de eso, estaba metida hasta los codos en harina, sin tener ni idea de cómo preparar el más sencillo de los productos de panadería. Jarvis se pasó nerviosamente una mano por el pelo. «No tenemos elección. Tendremos que pedir algo al supermercado y hacerlo pasar por nuestro, solo por esta noche, hasta que solucionemos estas malditas recetas. ¿Y si alguien nota la diferencia? ¿Tienes alguna idea mejor?», Jarvis respondió. «Si no abrimos hoy con las ventanas llenas, los rumores se extenderán por toda la ciudad. No podemos permitirnos eso». Faye asintió, quitándose el delantal manchado. No le entusiasmaba la idea de estafar a los clientes, pero realmente no había otra opción. Además, esto era temporal. Podría aprender a hornear algún día. Mientras Jarvis telefoneaba a la cadena de panaderías más cercana y organizaba una entrega urgente, Faye se dedicó a limpiar los rastros de sus fallidos experimentos culinarios. De repente, sintió que la invadía una oleada de cansancio. Los 3 últimos días habían sido una pesadilla. Las interminables quejas de los clientes, la creciente irritación de Jarvis, su propia impotencia en la cocina. Esto no era en absoluto lo que había soñado cuando sedujo al propietario casado de la panadería. A los 30 años, con una carrera de modelo local en declive, Faye vio en Jarvis la oportunidad de un futuro estable, un negocio de éxito, respeto en la ciudad, un hogar confortable. Todo parecía muy tentador. No se había dado cuenta de que el éxito de Sweet Corner no dependía de la perspicacia empresarial de Jarvis, sino del talento de su mujer. «Lo tendrán todo en media hora», volvió Jarvis a la cocina, un poco más tranquilo. «Solo tendremos que transferirlo todo a nuestras bandejas». «¿Y Winslow?», preguntó Faye. «Dijiste que hoy tenías que entregar un cargamento para sus tiendas». El rostro de Jarvis volvió a ensombrecerse. «Le envié un mensaje diciéndole que hoy no habría entrega debido a problemas técnicos con el horno, pero eso no puede durar mucho más. El contrato de Thatcher con la cadena nos reporta el 40% de los ingresos. Quizá deberíamos contratar a un panadero profesional», Faye sugirió. «Alguien que realmente sepa lo que hace». «¿Y admitir que no podemos hacerlo sin Maureen?». «De ninguna manera», replicó Jarvis. «Además, no tenemos dinero suficiente para pagar a otro empleado. Nos las arreglaremos solos». Faye quiso objetar, pero cambió de opinión. Jarvis se había vuelto irritable y brusco en los últimos días. Nada que ver con el hombre encantador que la había cortejado. Empezaba a darse cuenta de que podía haber cometido un grave error. Esa misma mañana, pero en otra parte de Round Rock, Maureen Vance se despertó con el sonido de su propio despertador a las 4:30, un hábito desarrollado a lo largo de los años. Durante los primeros segundos se sintió desorientada, sin entender por qué seguía en la cama cuando ya debería estar en la panadería. Después, los recuerdos la invadieron y sintió una pesadez familiar en el pecho. Pero hoy había algo más unido a esa pesadez: la anticipación. Ayer, ella y Tamsin habían ideado un plan. Maureen hornearía en casa, empezando por magdalenas y galletas, productos fáciles de transportar y cuya preparación no requería ningún equipo especial. Tamsin, recorriendo su ruta postal, hablaría a los clientes de la nueva empresa y recogería los pedidos por adelantado. Maureen se levantó, se dio una ducha rápida y se dirigió a la cocina. Anoche había hecho una lista de los ingredientes que necesitaba y había ido al supermercado.
gastando parte de sus ahorros en sacos de harina, cartones de mantequilla, huevos y otros comestibles. Ahora su cocina estaba lista para convertirse en una mini pastelería. Empezó con magdalenas de vainilla, las mismas que tanto habían gustado a Tamsin. Luego preparó una tanda de galletas de chocolate con sal marina, una receta que Jarvis siempre había considerado demasiado pretenciosa para su pastelería. Le siguieron pasteles de limón y lavanda, otro experimento que nunca se atrevió a presentar a los clientes de Sweet Corner. A las 9 de la mañana, su cocina estaba llena de fragantes pasteles, cuidadosamente empaquetados en sencillas cajas blancas que también había comprado el día anterior. Maureen se sentía agradablemente cansada, tan familiar y, sin embargo, tan diferente. Por primera vez en mucho tiempo, estaba horneando lo que quería hornear, sin mirar la opinión de Jarvis, sin pensar en la comercialidad ni en la eficiencia de la producción. El timbre anunció la llegada de Tamsin. La cartero apareció en el umbral con su uniforme azul y su invariable bolsa al hombro. «Buenos días, mujer de negocios», saludó alegremente. «Veo que ya estás a tope». «Buenos días», sonrió Maureen, dejando pasar a su amiga. «Pasa, todo está listo». Tamsin entró en la cocina y silbó al ver las filas de cajas ordenadas. «Vaya, ¿te quedaste despierta toda la noche?» «Me levanté a las 4:30, como siempre». Maureen se encogió de hombros. «La costumbre». Tamsin se acercó a la mesa e inspeccionó los pasteles con admiración. «Tienen una pinta increíble. Seguro que se agotan esta noche». «Eso espero». Maureen trató de ocultar el nerviosismo en su voz. Una cosa era hornear para amigos y conocidos, y otra muy distinta montar su propio negocio desde cero, sin el apoyo ni la experiencia de Jarvis en asuntos comerciales. «Claro que sí». Tamsin le dio una palmada en el hombro. «Ya se lo dije ayer a algunos clientes y están encantados con la idea. Especialmente la señora Gardner, que sigue quejándose de que no encuentra galletas decentes desde que empeoró su diabetes. Cuando le dije que estabas planeando una línea de postres sin azúcar, casi llora de felicidad». Maureen miró sorprendida a su amiga. No estaba planeando una línea de postres reducidos en azúcar. «Ahora la estás planeando», le guiñó un ojo Tamsin. «Verás, parte de mi trabajo como tu nueva comercializadora es identificar las necesidades del mercado. Y te diré que Round Rock está lleno de gente que quiere dulces, pero no puede comer postres normales por razones médicas», reflexionó Maureen. En Sweet Corner nunca se habían planteado este nicho. Jarvis no creía que los productos dietéticos especiales generaran suficientes beneficios, pero ahora que trabajaba desde casa con unos gastos mínimos, podía ser una vía interesante. «Podría intentarlo», dice despacio. «Tengo algunas recetas que he adaptado para mi tía diabética». «Eso es genial». Tamsin empezó a apilar cuidadosamente las cajas en su amplia bolsa de correo. «Empezaremos con lo que tenemos y luego ya veremos». Pronto Tamsin se marchó, cargada de productos de pastelería, y Maureen se quedó sola. Es una sensación extraña saber que tus creaciones han salido al mundo sin ti. En Sweet Corner siempre había estado allí, viendo las reacciones de los clientes, escuchando sus comentarios. Ahora solo le quedaba esperar. Decidió aprovechar el tiempo y empezó a experimentar con una receta de galletas para diabéticos. No fue fácil encontrar el equilibrio adecuado entre sabor y beneficios para la salud, pero a Maureen siempre le habían gustado los retos culinarios. A la 1 de la tarde sonó su teléfono móvil. Era Tamsin. «Están volando como pan caliente», informó con entusiasmo. «Ya los he vendido casi todos y la gente está pidiendo más. La señora Parker quiere pedir 2 docenas de magdalenas para el cumpleaños de su hija el próximo sábado. El señor Thompson pregunta si haces pan. Dice que el pan de Sweet Corner se ha vuelto soso desde que te fuiste». Maureen rió, sintiendo que la alegría la llenaba. «Diles que aceptaré encantada los encargos. Y sí, sé hacer pan.
Dile al señor Thompson que mañana tendré una chapata de romero por si le interesa. Estará encantado. Una cosa más. Winslow Thatcher ha estado preguntando por usted. Se ha dado cuenta de que sus tiendas llevan 3 días sin recibir entregas de Sweet Corner y está muy descontento. Le mencioné casualmente que habías empezado a hornear en casa. Tamsin. Maureen no sabía si reír o enfadarse. Acordamos empezar poco a poco. Bueno, lo siento. Él preguntó. Yo respondí. De todos modos, estaba muy interesado y dijo que vendría a verte hoy después del trabajo, si te parece bien. Maureen pensó un momento. Winslow era el mayor cliente de Sweet Corner. Si podía conseguirle un contrato para suministrar productos de panadería a sus tiendas, sería un gran paso adelante. Pero había un problema. No estoy segura de que mi producción casera pueda manejar ese volumen, admitió. De eso ya hablarás, respondió Tamsin con indiferencia. Es un hombre de negocios, lo entenderá. De todos modos, lo tendrá sobre las 6. Tengo que irme. Todavía hay un montón de cartas en Oak Street. Nos vemos esta noche. Después de hablar con Tamsin, Maureen sintió una oleada de energía. Rápidamente ordenó la cocina y se dispuso a preparar una nueva horneada, esta vez para Winslow. Si él estaba realmente interesado, ella tenía que demostrar todo lo que sabía hacer. A las 6 de la tarde, su cocina volvía a estar llena de aromas de productos recién horneados. Además de sus magdalenas y bizcochos de toda la vida, Maureen había horneado un pequeño pan de centeno con semillas de alcarabea, unas magdalenas de arándanos y, como experimento, una tanda de bizcochos de avena sin azúcar endulzados solo con miel y frutos secos. A las 6 en punto sonó el timbre. Winslow Thatcher, un hombre alto con canas en el pelo y ojos amables detrás de unas elegantes gafas, estaba en el umbral con una botella de vino en las manos. «Maureen, querida», la abrazó cariñosamente. «Me alegro tanto de que no te rindas». «Gracias, Winslow», sonrió Maureen, dejándole entrar en la casa. «Ven a la cocina, estoy terminando de hornear». Winslow la siguió y sus ojos se abrieron de par en par al ver los diversos artículos esparcidos sobre la mesa. «Dios mío, has estado muy ocupada», exclamó. «¿Está todo hecho hoy?» «Casi todo sí», asintió Maureen. «Quería mostrarte lo que puedo hacer, incluso trabajando desde casa». Winslow se acercó y examinó de cerca los productos horneados. «Tiene una pinta increíble», dijo. «Pero, como se suele decir, hay que probarlo». Maureen le hizo un gesto para que se sentara y empezó a servir una pequeña degustación. Cortó el pan, colocó las galletas en un plato y añadió unas cuantas magdalenas. Winslow probó metódicamente cada cosa, haciendo de vez en cuando preguntas sobre la composición o el proceso de cocción. Finalmente, reclinándose en su silla, anunció: «Esto es incluso mejor que el rincón dulce. Sinceramente, Maureen, te has superado». Maureen sintió que se le calentaban las mejillas ante el elogio. «Gracias, Winslow. Lo intento. Especialmente esas galletas de avena sin azúcar. Nunca he probado nada igual. Normalmente estas versiones sanas de estas saben a cartón, pero estas están deliciosas». «Experimenté con diferentes edulcorantes», explicó Maureen. «Miel, frutos secos, un poco de stevia, además de canela y jengibre para darle sabor». Winslow asintió pensativo. «Sabes, en mis tiendas siempre me preguntan por postres para diabéticos y personas con intolerancia al gluten, pero es casi imposible encontrar un buen proveedor de esos productos. La mayoría de las opciones industriales son demasiado caras y no especialmente sabrosas». «Estaba pensando en desarrollar esta línea de negocio», dice Maureen. «Pero, para ser sincera, no estoy segura de poder proporcionar el volumen que necesitan sus tiendas. Mi cocina casera tiene sus limitaciones». Winslow golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «¿Y si empezamos poco a poco? Digamos, entrega solo a mi tienda principal en Main Street,
Un pequeño surtido, 2 o 3 artículos, pero todo el tiempo. ¿Podrías hacerlo? Maureen evaluó mentalmente sus opciones. Sí, creo que podría hacerlo, sobre todo si los pedidos llegan pronto para poder planificar. Genial. Winslow aplaudió. Entonces vamos a intentarlo. Empezaremos con esas deliciosas galletas de avena y tal vez algunas magdalenas. Si las cosas van bien, ampliaremos. Discutieron los detalles, fechas de entrega, precios, envases. Winslow fue generoso en sus ofertas, y Maureen se dio cuenta de que no lo hacía solo por motivos comerciales, sino porque realmente quería ayudarla a recuperarse. Una cosa más, dijo Winslow cuando terminaron con la parte comercial de la conversación. No quiero entrometerme en tus asuntos personales, pero creo que deberías saberlo. Las cosas no van muy bien en Sweet Corner. Maureen se puso tensa. ¿Qué quieres decir? Ayer entré por curiosidad. Las vitrinas están medio vacías, lo que hay parece poco apetecible. Probé un bollo de canela. Era cualquier cosa menos el famoso bollo que yo conocía. Apenas había clientes, el ambiente era opresivo. Jarvis parecía un hombre que no había dormido en días, y su directora creativa, no parecía saber lo que hacía. Maureen no sabía qué sentir. Por un lado, seguía preocupada por el negocio al que había dedicado tantos años. Por otro, sentía una extraña satisfacción de que Jarvis y Faye estuvieran afrontando las consecuencias de sus actos. Cancelaron nuestra última entrega, alegando problemas con el equipo, continuó Winslow. Pero por lo que he visto, el problema no es el horno, sino la falta de un panadero que sepa lo que hace. Jarvis siempre subestimó la complejidad del trabajo de un panadero, dijo Maureen en voz baja. Pensaba que bastaba con tener una receta y cualquiera podía hacer buenos pasteles. Bueno, ahora está viendo de primera mano lo equivocado que estaba. Se encogió de hombros Winslow. De todos modos, ya les he informado de que voy a rescindir el contrato. No puedo arriesgar la reputación de mis tiendas vendiendo productos de mala calidad. Esta noticia dejó atónita a Maureen. El contrato con la cadena de Thatcher era la base de la estabilidad de Sweet Corner. Sin él, el negocio realmente podría haber colapsado. No quería que pasara esto, admitió con sinceridad. No es culpa tuya, querida, dijo Winslow suavemente. Es enteramente decisión de Jarvis. Hizo una elección y ahora debe vivir con sus consecuencias. En ese momento volvió a sonar el timbre. Era Tamsin, que volvía de su ronda vespertina con una bolsa vacía y los ojos brillantes. Todo vendido, anunció entrando en la cocina. Hasta la última miga, y ya tengo pedidos para mañana. Maureen, te estás convirtiendo en una sensación en Round Rock. Al ver a Winslow, pareció un poco avergonzada. Lo siento, no me había dado cuenta de que seguías aquí. No pasa nada, sonrió Winslow. Estaba a punto de irme. Maureen, ¿hemos quedado para las entregas a partir de la semana que viene? Sí, asintió Maureen. Tendré listo el primer lote el lunes. Bien, se levantó Winslow. Nos vemos entonces. Y, Maureen, me alegro de que hayas encontrado la fuerza para empezar de nuevo. No todo el mundo es capaz de eso. Cuando la puerta se cerró tras Winslow, Tamsin se acomodó en la silla junto a Maureen. Cuéntame, ¿hicisteis un trato? Sí, Maureen aún no podía creer que esto estuviera pasando. Quiere que suministre galletas de avena sin azúcar y magdalenas de vainilla a su tienda insignia. Es un comienzo. Te lo dije. Tamsin levantó la mano victoriosa. Esto es solo el principio, Maureen. Pronto tendrás tantos pedidos que tendrás que pensar en ampliarte. Maureen negó con la cabeza sonriendo. No nos adelantemos. Primero tenemos que ocuparnos de lo que tenemos. Siempre tan precavida, se burló Tamsin. Pero esta vez insisto, hay que celebrarlo. Tu primer día como panadera independiente, y ya has firmado un contrato con Winslow Thatcher. Eso se merece al menos un vaso de vino.
Maureen pensó en la botella que Winslow había traído. ¿Por qué no? Se merecía una pequeña celebración. De acuerdo, aceptó. Vamos a celebrarlo. Mientras Tamsin abría el vino, Maureen recordó mentalmente las palabras de Winslow sobre la situación en Sweet Corner. No se sentía regodeada. Se habían invertido demasiados años y esfuerzos en el negocio como para alegrarse de su declive. Pero había algo de justicia poética en la situación. Jarvis siempre había creído que el éxito de la panadería era el resultado de su perspicacia para los negocios. Ahora tenía la oportunidad de comprobar lo equivocado que estaba. Y ella, Maureen Vance, se sentía verdaderamente libre por primera vez en años. Libre para hornear lo que quisiera. Libre para poner sus propias reglas. Libre para ser ella misma, no un apéndice de las ambiciones de su marido. Y extrañamente, esa libertad era más dulce que cualquier postre que hubiera creado. Jarvis Vance se sentó en la mesa de su despacho y se quedó con la mirada perdida en la pantalla del ordenador, donde las últimas cifras financieras de Sweet Corner brillaban en números rojos. En los 5 días transcurridos desde que Maureen se había marchado, los ingresos habían caído un 70%. Ayer solo habían vendido 12 artículos en todo el día, una cifra impensable para una panadería que antaño atendía a cientos de clientes diariamente. En la panadería reinaba un silencio opresivo, solo roto por los sonidos ocasionales de la cocina, donde Faye estaba haciendo otro intento heroico pero condenado al fracaso de preparar algo comestible. El aroma matutino a productos recién horneados que solía llenar la estancia había sido sustituido por el olor a masa quemada y decepción. Jarvis se frotó las sienes, tratando de lidiar con el dolor de cabeza que se había convertido en su compañero constante en los últimos días. ¿Cómo había podido ir todo tan deprisa? Hasta hacía una semana, Sweet Corner había sido un negocio próspero, con colas de clientes y grandes pedidos al por mayor. ¿Y ahora? El timbre del teléfono le hizo estremecerse. Miró la pantalla y vio el nombre de Laura Dixon, la encargada de compras del Park Inn local. Era uno de sus clientes habituales, que encargaba productos de panadería para los desayunos de los huéspedes. «Aquí Jarvis Vance», contestó, intentando que su voz sonara segura. «Señor Vance, soy Laura Dixon, del Park Inn. Llamo por la entrega de ayer». Jarvis se tensó. Sabía que la hornada de croissants de ayer había estado lejos de ser perfecta, pero ya habían agotado su suministro de pasteles comprados en el supermercado, y los propios experimentos de Faye con la masa habían sido desastrosos. «Sí, Laura. ¿Pasa algo?» «Señor Vance, es imposible. Los croissants estaban crudos por dentro y quemados por fuera. 3 huéspedes se quejaron de la calidad del desayuno. Uno incluso exigió una compensación. Esto es totalmente inaceptable para un hotel de nuestro calibre». «Te pido disculpas, Laura», empezó Jarvis, pero la mujer le interrumpió. «Pedir disculpas no resolverá el problema. Estamos devolviendo todo el envío y exigiendo un reembolso completo. Además, nos vemos obligados a suspender nuestro contrato hasta que la calidad de su producto vuelva a los niveles anteriores». «Laura, por favor, discutamos esto». «No hay nada que discutir, señor Vance. Ya hemos encontrado otro proveedor. Que tenga un buen día». Ella colgó sin darle la oportunidad de objetar. Jarvis golpeó el escritorio con fuerza. El Park Inn era su tercer cliente después de la cadena de tiendas Winslow y la cafetería local Morning Jazz. Otra pérdida que no podían permitirse. La puerta del despacho se abrió y entró Faye. Tenía un aspecto demacrado, el pelo recogido en un moño descuidado, harina en la mejilla, signos de fatiga en el rostro. No había ni rastro de su aseo y sensualidad habituales. «¿Qué pasa?», preguntó, notando la expresión en la cara de Jarvis. «El Park Inn ha cancelado su contrato», respondió él con gesto adusto. «Dicen que nuestros croissants no son comestibles». Faye se mordió el labio.
Lo he intentado de verdad, Jarvis, pero esta maldita masa no sube bien. Sé que lo intentaste, dijo él cansado, pero no es suficiente. Perdemos clientes más rápido de lo que podemos servirlos. Fay se hundió en la silla frente a él. ¿Qué vamos a hacer? Jarvis se pasó una mano por el pelo, dándose cuenta ahora de que no había tenido tiempo de afeitarse esta mañana. Otra pequeña cosa que antes le resultaba impensable. Siempre se aseguraba de cuidar su aspecto, siempre estaba inmaculado. Necesitamos un panadero profesional. Inmediatamente, dijo con firmeza. Puse un anuncio en el portal de empleo local hasta hace 2 días, le recordó Fay. Nadie respondió. Porque ofrecimos un salario demasiado bajo. Tenemos que aumentarlo. ¿Con qué dinero, Jarvis? La voz de Fay sonaba desesperada. Tú mismo me mostraste las cifras. Apenas estamos aguantando. Él sabía que ella tenía razón. Su situación financiera era cada día más inestable. Si seguían así, en 15 días no podrían pagar el alquiler del local. Pensaré en algo, dijo, aunque no podía creer sus propias palabras. En ese momento se abrió la puerta de la panadería y entró un hombre alto con un traje caro. El mismísimo Winslow Thatcher. Su aspecto no presagiaba nada bueno. Sus tiendas solían estar abastecidas por mandos intermedios, y el propio Winslow rara vez estaba en la panadería. Jarvis asintió dirigiéndose al mostrador. Tenemos que hablar. Jarvis se apresuró a salir de la oficina, ajustándose la corbata mientras avanzaba y tratando de poner una expresión de confianza en su rostro. Winslow, qué agradable sorpresa. ¿Qué puedo hacer por usted? Winslow echó un vistazo a los escaparates medio vacíos y volvió a mirar a Jarvis. Ya sabes por qué estoy aquí. 3 días sin suministros, Jarvis. 3 días llevan mis clientes preguntando dónde han ido a parar los productos horneados de Sweet Corner. He llamado, he escrito, pero todo lo que recibo son excusas. Hemos tenido algunas dificultades técnicas. Jarvis comenzó, pero Winslow levantó la mano, deteniéndolo. No perdamos tiempo. Ayer pasé por aquí y probé su nueva pastelería. Estaba horrible. Fay, que estaba de pie a espaldas de Jarvis, gimió suavemente. Jarvis sintió que el color le inundaba la cara. Estamos trabajando para mejorar la calidad, dijo, oyendo él mismo la falsedad en su voz. Trabaja todo lo que quieras, pero sin mí, le cortó Winslow. He venido a informarle de que nuestro contrato ha sido cancelado. La notificación oficial le llegará por correo, pero he creído oportuno decírselo en persona, dada nuestra larga historia de cooperación. Jarvis sintió que el suelo se iba bajo sus pies. El contrato con la cadena Thatcher's representaba casi la mitad de sus ventas al por mayor. Sin él, Sweet Corner no duraría ni un mes. Winslow, por favor, discutámoslo. Ya no intentaba mantener su orgullo. Podemos ofrecer un descuento, condiciones adicionales. No se trata de precio, Jarvis. Winslow sacudió la cabeza. Se trata de calidad. Mis clientes están acostumbrados a un cierto nivel y no puedo decepcionarlos. Denos una semana. Solo una semana para hacerlo bien. Winslow le miró pensativo. Aquí solo hay una solución, y ya sabes cuál es, que vuelva Maureen. Al oír el nombre de su esposa, Jarvis se estremeció. Muchas veces a lo largo de los días había pensado en llamarla, pedirle ayuda. Pero el orgullo siempre se lo había impedido. Admitir que había cometido un error, que no podía arreglársela sin ella, era demasiado humillante para su ego. Pero ahora, con la supervivencia del negocio en juego, no había elección. Hablaré con ella, dijo en voz baja. Buena suerte. Winslow se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Y, Jarvis, si Maureen vuelve, estoy dispuesto a restablecer el contrato, pero solo con esta condición. Cuando Winslow se marchó, un pesado silencio flotaba en la panadería.
Faye miró a Jarvis con los ojos muy abiertos. ¿De verdad vas a pedirle que vuelva? La incredulidad sonaba en su voz. ¿Tenemos elección? Jarvis respondió bruscamente. Sin el contrato de Thatcher, estaremos en bancarrota en un mes. ¿Y yo qué? Cruzó los brazos sobre el pecho. No creerás que aceptaría trabajar conmigo bajo el mismo techo, ¿verdad? Jarvis desvió la mirada. No quería decirle a Faye la verdad, que si tenía que elegir entre ella y la supervivencia del negocio, la elección sería obvia. Ya hablaremos de eso cuando hable con Maureen, respondió con evasivas. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Faye resopló incrédula, pero no dijo nada. Volvió a la cocina, dando un sonoro portazo. Jarvis se hundió pesadamente en una silla detrás del mostrador y sacó el teléfono. El número de Maureen seguía en la lista de favoritos, el primero, como siempre. Respiró hondo y pulsó la llamada. Tardó mucho en sonar y estaba a punto de pensar que ella no iba a contestar cuando su voz sonó a través del auricular. ¿Sí, Jarvis? Su tono era neutro, sin el enfado que él esperaba oír, pero también sin la calidez a la que se había acostumbrado a lo largo de los años de matrimonio. Maureen, tenemos que hablar, dijo, tratando de que su voz sonara segura. En persona. Es importante. La pausa al otro lado de la línea duró unos segundos. Estoy ocupado, Jarvis. Tengo muchos pedidos. ¿Órdenes? Intervino incomprensiblemente. Sí, pedidos de repostería. Resulta que mucha gente de Round Rock echa de menos mis postres. Jarvis sintió que le subía una oleada de irritación por dentro. Así que, mientras su negocio se desmoronaba, Maureen ya había empezado uno nuevo. Mira, esto es realmente importante. Se trata del futuro de Sweet Corner. Sweet Corner ya no es asunto mío, ¿recuerdas? Tú me despediste. Maureen, por favor, nunca pensó que se lo suplicaría, pero ahora el orgullo pasaba a un segundo plano. Solo media hora de tu tiempo. Iré donde me digas. Una pausa de nuevo, luego un suspiro pesado. Bien, ven a mi casa esta noche a las 7. Tendré media hora entre hornada y hornada. Gracias, Maureen, allí estaré. Colgó, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. El primer paso estaba dado. Ella había aceptado reunirse, pero convencerla de que volviera iba a ser mucho más difícil, sobre todo porque parecía que ya tenía su propio negocio. El resto del día transcurrió con lúgubre expectación. Apenas había clientes, y los pocos que entraban a menudo se marchaban sin comprar nada, mirando decepcionados la escasa selección. Faye siguió intentando dominar el arte de la repostería, pero los resultados fueron igual de pobres. A las 6:30, Jarvis cerró la panadería, dejando que Faye ordenara la cocina, y se dirigió a la casa que había compartido recientemente con Maureen. Era una sensación extraña, ser un invitado donde tú eras el anfitrión. Aparcó junto al bordillo y se sentó en el coche durante unos minutos, reflexionando y ensayando su discurso. A las 7 en punto llamó al timbre. Maureen abrió, y él se sorprendió por el cambio en ella. Parecía feliz, cansada, con harina en la mejilla y en el pelo descuidadamente recogido, pero definitivamente feliz. No era el aspecto que él esperaba ver en la cara de una mujer que acababa de perder a su marido y su negocio. Pasa. Se hizo a un lado, dejándole entrar en la casa. El olor a pan recién horneado le llegó a la nariz, recordándole los mejores tiempos de Sweet Corner. En la cocina había hileras de cajas ordenadas con un logotipo que Jarvis no había visto nunca. Las estilizadas letras MB enmarcadas por espigas de trigo. ¿De verdad has montado tu negocio? No era una pregunta, sino una afirmación. Sí, respondió Maureen con sencillez. Hornear para mí misma siempre fue lo que más me gustó. Resulta que a los demás también les gusta lo que hago. Caminaron hasta el salón, donde Maureen le señaló una silla. Tienes media hora, Jarvis. ¿De qué querías hablar? Respiró hondo. No había tiempo para rodeos.
Necesito que vuelvas a Sweet Corner, dijo sin rodeos. Maureen enarcó una ceja, pero no pareció sorprendida. ¿Por qué? Quiero decir que tienes un director creativo. Jarvis arrugó el ceño ante la sutil ironía de su voz. Las cosas no van como había planeado, admitió. Los clientes no están contentos, se están cancelando contratos. Winslow ha cancelado entregas. Lo sé, asintió Maureen. Vino a verme hace un par de días. Esta noticia cogió a Jarvis por sorpresa. ¿Vino a tu casa? ¿Por qué? Para hacer un contrato para suministrar mis productos de panadería a sus tiendas. Jarvis sintió que la sangre se le escurría de la cara. Así que Winslow no solo había cancelado su contrato con Sweet Corner, ya había encontrado una sustituta, y esa sustituta era Maureen. ¿Dijiste que sí?, preguntó con voz ronca. Por supuesto. Maureen se encogió de hombros. Es una buena oportunidad para hacer crecer mi nuevo negocio. Maureen, escucha. Jarvis dio un paso adelante. Entiendo que estés enfadada. Tienes derecho a estarlo. Pero Sweet Corner es la idea que hemos estado construyendo juntos durante 15 años. ¿De verdad vas a dejarla morir? Tú tomaste tu propia decisión, Jarvis, respondió ella con calma. Cuando me despediste y pusiste a tu amante en mi lugar. Ahora vive con las consecuencias. Había esperado enfado, pero aquel tono tranquilo era mucho peor. Maureen le hablaba como a un extraño, como a un antiguo socio, no como al marido con el que había vivido durante década y media. Me equivoqué, admitió. Las palabras le salieron duras. Cometí un error, pero no podemos arreglarlo, por el bien de todo lo que hemos construido juntos. ¿Cómo lo ves?, preguntó Maureen. ¿Vuelvo y fingimos que no ha pasado nada? ¿Tú, Faye y yo formamos un equipo feliz? No, claro que no, se apresuró a decir Jarvis. Despediré a Faye, inmediatamente. No había planeado decirlo tan bruscamente, pero la desesperación le estaba llevando al extremo. ¿Y qué hay de ti y de mí?, Maureen preguntó en voz baja. ¿Esperas que vuelva tanto a la panadería como al matrimonio? Jarvis vaciló. La verdad era que había pensado mucho en su relación con Faye a lo largo de los días y se había dado cuenta de que solo había sido una aventura. Junto a ella se había sentido significativo, importante, joven. Pero era una ilusión que se disipaba rápidamente cuando se enfrentaban a problemas reales. Voy a pedir el divorcio, dijo, con una división de bienes. Tendrás tu parte del negocio oficialmente sobre el papel, la mitad de Sweet Corner como debe ser. Maureen lo miró atentamente, como si tratara de discernir algo detrás de sus palabras. ¿Por qué ahora, Jarvis? ¿Por qué no antes? Porque fui un idiota, respondió con sinceridad. Creía que el éxito de la panadería era obra mía, mi perspicacia para los negocios, mis estrategias de marketing. No me di cuenta de que sin tu talento, nada de eso valía nada. No le resultó fácil admitirlo, pero era cierto. Solo después de perder a Maureen se dio cuenta de lo dependiente que había sido de sus habilidades. Maureen se quedó callada, meditando sus palabras. Luego negó con la cabeza. No, Jarvis, no voy a volver. ¿Pero por qué? No pudo ocultar la desesperación en su voz. Te estoy ofreciendo todo lo que querías. El divorcio, una parte del negocio, el despido de Faye. Porque ya no lo quiero, respondió Maureen con sencillez. Esta semana me he dado cuenta de que puedo crear algo propio, sin ti, algo que me pertenezca solo a mí, donde yo ponga las reglas y no tenga que luchar por el derecho a hacer lo que me gusta, como me parezca. Señaló las cajas de repostería de la cocina. ¿Ves esos postres? Son todas recetas que te parecían demasiado experimentales, demasiado arriesgadas para Sweet Corner, productos horneados sin azúcar, con combinaciones de sabores inusuales, todas las cosas que descartaste por ineficaces. ¿Y saben qué? A la gente le encanta, hacen cola para probarlo. Jarvis no sabía qué responder.
Siempre se había considerado un hombre de negocios pragmático que sabía lo que necesitaba el mercado. Y ahora parecía que todo este tiempo solo había estado frenando el verdadero potencial de Maureen. «Puedo darte total libertad en el menú», intentó de nuevo. «Sin restricciones, sin interferir en tu proceso creativo». «Esa no es la cuestión, Jarvis». Maureen negó con la cabeza. «La cuestión es que por fin soy libre, libre para ser yo misma, para crear lo que quiero sin tener que ajustarme a tu visión ni mirar atrás por tu opinión». En ese momento se abrió la puerta y entró una mujer que Jarvis recordaba vagamente, la cartero de su barrio, amiga de Maureen. «Oh, lo siento, no me había dado cuenta de que tenías compañía», dijo al ver a Jarvis. «No pasa nada, Tamsin», sonrió Maureen. «Ya casi hemos terminado. Jarvis ya se va». No había enfado ni fastidio en la voz de Maureen, solo una tranquila confianza. Y Jarvis se dio cuenta de repente de que había perdido, no solo el negocio, sino a su mujer y todo lo que una vez había tenido. «Piénsalo otra vez, Maureen», dijo, levantándose. «Sweet Corner perecerá sin ti. Ya murió en el momento en que decidiste que podías sustituirme», replicó ella en voz baja. «¿Y sabes qué? Es lo mejor. A veces hay que perder algo para encontrar algo mejor». Jarvis quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Asintió en silencio y se dirigió a la salida. «Buena suerte con tu nuevo negocio», dijo, deteniéndose en la puerta. «Gracias», respondió Maureen. «Buena suerte para ti también, Jarvis. La vas a necesitar». Cuando la puerta se cerró tras él, Tamsin se volvió hacia Maureen con los ojos muy abiertos. «Vaya, ¿ha venido a pedirte que vuelvas?» «Sí», asintió Maureen, volviendo a la cocina donde la esperaba una nueva hornada de pasteles. «Me ofreció el divorcio, una parte del negocio y el despido de Faye». «¿Y lo rechazaste?» A Tamsin se le notaba la incredulidad en la voz. «Maureen Vance, eres la mujer más fuerte que conozco». Maureen sonrió, extendiendo la masa para las tartas de queso con lavanda, el nuevo éxito de su pastelería casera. «Fuerte no, solo, por fin sé lo que quiero». Mientras tanto, Jarvis había vuelto a la panadería, donde Faye le esperaba. Se paseaba nerviosa entre el mostrador y la cocina. «¿Y bien?», preguntó exigente cuando lo vio. «¿Qué ha dicho?» «Ha dicho que no», respondió Jarvis brevemente, pasando junto a ella hacia su despacho. Faye le siguió. «¿Qué quieres decir con que ha dicho que no? ¿Le explicaste lo serio que era? ¿Le ofreciste un aumento de sueldo?» Jarvis se hundió cansado en una silla. «Le ofrecí el divorcio, una participación en el negocio y tu despido». La cara de Faye reflejaba toda una gama de emociones: conmoción, incredulidad, ira. «¿Qué has hecho?», casi gritó. «¿Te ofreciste a despedirme, después de todo lo que ha pasado entre nosotros?» «¿Qué había entre nosotros, Faye?» Jarvis sonrió amargamente. «Una aventura en el estudio, unas cenas en un restaurante. Nunca me quisiste, admítelo. Querías una posición, la estabilidad que yo podía ofrecerte. ¿Cómo te atreves?». El rostro de Faye se contorsionó de rabia. «Renuncié a mi carrera por ti». «¿Qué carrera?», Jarvis preguntó cansado. «¿Una modelo local? Seamos sinceros, Faye. Ambos nos utilizamos mutuamente. Yo para sentirme joven e importante, tú para ganar estabilidad financiera». Faye abrió la boca para objetar, pero no encontró las palabras. Quizás en algún lugar de su interior se dio cuenta de que él tenía razón. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. «¿Y ahora qué? Ahora estamos en bancarrota». Jarvis se encogió de hombros. «Sin Maureen, sin el contrato de Thatcher, sin la base de clientes que hemos perdido esta semana. ¿Eso es todo?». Faye no podía creer su actitud derrotista. «¿Te rindes sin más? ¿Qué sugieres?». Jarvis la miró con gesto cansado. «Seguimos perdiendo dinero todos los días. En 15 días no tendremos con qué pagar el alquiler.
Si no aprendes a hornear como Maureen de la noche a la mañana, no tenemos ninguna posibilidad. Exactamente 7 días después del despido de Maureen, apareció un cartel de cerrado en la puerta de Sweet Corner, no cerrado por hoy, ni cerrado por reparaciones, sino simplemente cerrado, de forma definitiva e irrevocable. Jarvis no hizo una despedida formal ni anunció el cierre en las redes sociales. Simplemente no abrió las puertas por la mañana, dejando decepcionados a unos pocos clientes habituales que, a pesar del catastrófico descenso de la calidad, seguían acudiendo a la panadería por costumbre o nostalgia. Esa misma mañana, Maureen Vance estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando los papeles que le había traído su abogado. Formalizar el estatus oficial de su panadería casera había sido más fácil de lo que esperaba. Gracias a la Ley de Alimentos Caseros de Texas, podía vender legalmente sus productos sin necesidad de una cocina comercial. Por supuesto, había restricciones. Las ventas anuales no podían superar los $50,000, por ejemplo, y los productos tenían que ser seguros cuando se almacenaban a temperatura ambiente. Pero eso era más que suficiente para empezar. Ahora, señorita Vance, si firma aquí y aquí, el abogado, un joven llamado Prescott Hamilton, señaló los espacios marcados en los documentos. Su negocio quedará oficialmente registrado como Maureen Vance's Home Bakery. Maureen firmó los papeles, sintiendo una extraña mezcla de excitación y calma. Era una nueva etapa de su vida que empezaba al mismo tiempo que terminaba la anterior. Era simbólico que Sweet Corner cerrara hoy, ya que ella comenzaba oficialmente su propio viaje. Enhorabuena, señorita Vance, sonrió Prescott, reuniendo los papeles en una carpeta. Ahora es usted oficialmente una empresaria. Gracias, señor Hamilton, Maureen sonrió. Aunque, para ser sincera, siempre he sido empresaria. Es solo que ahora es solo mi negocio. Cuando el abogado se marchó, Maureen volvió al trabajo. Durante la última semana, el número de pedidos había aumentado tanto que tuvo que hacer un horario estricto e incluso empezó a rechazar a algunos clientes. Su cocina se convirtió en una pequeña fábrica donde se creaban obras maestras culinarias desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Tamsin se convirtió no solo en una amiga, sino en una socia. Entregaba los pedidos utilizando sus rutas de cartero y atraía a nuevos clientes. Por sus servicios recibía el 10% de las ganancias, mucho más de lo que podía ganar con las propinas. El timbre de la puerta interrumpió los pensamientos de Maureen. En el umbral estaba Winslow Thatcher, tan elegante como siempre con su caro traje. «Buenos días, Maureen», saludó mientras entraba en la casa. «He oído las noticias. The Sweet Corner ha cerrado esta mañana». «Sí, lo sé», asintió Maureen, acompañándole a la cocina. «Jarvis me llamó anoche. Dijo que vendió el equipo a un restaurante de Austin. No se molestó en mencionar que la conversación había sido breve y dolorosa. Jarvis sonaba quebrado, su voz hueca, carente de la confianza que siempre lo había distinguido. Le habló del cierre de la panadería, de la venta del equipo, de que buscaría trabajo en otra ciudad. No dijo ni una palabra sobre Faye, y Maureen no preguntó. «Es una lástima que tenga que acabar así», dijo Winslow, aspirando el aroma de las magdalenas de vainilla recién hechas que acababan de enfriarse sobre la mesa. 15 años no es ninguna broma. A veces el final es el principio de algo nuevo, observó Maureen filosóficamente, indicándole que se sentara. ¿Té? ¿Café? Café, por favor, y una de esas deliciosas magdalenas, por favor. Maureen le sirvió el café y puso un plato de magdalenas sobre la mesa. Winslow tomó un sorbo y cerró los ojos felizmente. «Divino, como siempre». «Gracias», sonrió Maureen, «pero supongo que no has venido solo por el café y los cumplidos». Winslow se rió. «Así es. Tengo una proposición que espero que te interese».
Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Me gustaría ofrecerle un contrato exclusivo para suministrar productos de panadería a todas mis tiendas. Maureen levantó las cejas sorprendida. ¿Todas? Pero, Winslow, tienes 5 tiendas en todo el condado. No podría proporcionar ese volumen trabajando desde casa. Lo sé, asintió. Por eso la segunda parte de mi oferta es invertir en ampliar tu negocio. Abrió el sobre y sacó varias hojas de cálculo. Estoy dispuesto a invertir en el alquiler de un local comercial, la compra de equipos y la contratación de personal. Tú serás la propietaria total del negocio. Yo solo soy un inversor con derechos exclusivos de venta al por mayor. Maureen examinó los papeles. Las cifras eran impresionantes. Una inversión así le permitiría pasar directamente al siguiente nivel, sin pasar por años de crecimiento gradual. ¿Por qué estás haciendo esto, Winslow?, preguntó, dejando los papeles a un lado. Es una inversión bastante arriesgada. Winslow sonrió, con un brillo socarrón en los ojos. Soy un hombre de negocios, Maureen. Veo el potencial y aprovecho las oportunidades. Tus productos de panadería son los mejores, eso es un hecho. A mis clientes les encantan y sé que se venderán. Además, hace tiempo que quiero ampliar mi gama de productos dietéticos y especiales, y tus experimentos con productos de panadería sin azúcar y sin gluten son exactamente lo que el mercado necesita ahora. Hizo una pausa tomando otro sorbo de café. Y, para ser sincero, me gusta la idea de restregárselo por las narices a Jarvis Vance, demostrarle que ha tirado a la basura un verdadero tesoro. Maureen no pudo contener una sonrisa. Winslow siempre había sido directo. Era una de sus mejores cualidades. Necesito tiempo para pensarlo, dijo. Es una decisión importante. Por supuesto, asintió Winslow. Tómate unos días. Le dejaré los documentos para que los estudie. Y no dude en consultar a un abogado. Yo en su lugar lo haría. Cuando Winslow se marchó, Maureen permaneció sentada a la mesa durante largo rato, mirando los documentos y meditando sobre su oferta. Una parte de ella quería aceptar de inmediato. Era una oportunidad con la que nunca había soñado. Otra parte de ella temía perder de nuevo su independencia, volver a formar parte del negocio de otra persona, aunque fuera en condiciones mucho más favorables. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Tamsin. «No vas a creer lo que acabo de descubrir», comenzó emocionada, sin siquiera saludar. «Fay Lamb ha dejado Jarvis. Ahora está con Gordon Price, ese agente inmobiliario que vende casas en el norte de la ciudad». Maureen no se sorprendió. Sospechaba que el interés de Fay por Jarvis era más práctico que emocional. Y cuando su negocio empezó a fracasar, ella encontró una opción más prometedora. ¿Cuándo sucedió esto?, Maureen preguntó, aunque no estaba realmente interesada. Anoche. Mi vecina Betty vio a Fay cargando sus cosas en el coche de Gordon, y se estaban besando justo en la calle. ¿Puedes creerlo? Ni siquiera intentaron esconderse. Maureen sacudió la cabeza. Pueblo pequeño, aquí nada permanece en secreto mucho tiempo. ¿Y Jarvis?, preguntó, tratando de no mostrar que todavía se preocupaba por su ex marido. Dicen que se va de la ciudad. Vendió todo lo que podía vender y va a empezar una nueva vida en otro lugar. Debe de ser vergonzoso mirar a la gente a los ojos después de semejante fracaso. Maureen sintió una punzada de arrepentimiento. A pesar de todo lo que había pasado, no le deseaba ningún mal a Jarvis. 15 años de vida y trabajo juntos no podían borrarse así como así, por dolorosa que fuera la traición. «Bueno, tengo que correr», dijo Tamsin. «Hoy tengo un gran itinerario. ¿Nos vemos esta noche como siempre?» «Sí, claro. Y, Tamsin, tengo algunas noticias. Winslow ha ofrecido una inversión para ampliar el negocio». «¿Qué? Eso es estupendo. Puedes contármelo todo esta noche». Después de hablar con Tamsin, Maureen volvió al trabajo, pero sus pensamientos estaban preocupados por la oferta de Winslow y las noticias sobre Jarvis y Fay.
Era extraño lo rápido que podía cambiar la vida. Hacía solo una semana era una panadera casera que experimentaba con nuevas recetas, y ahora se abrían ante ella perspectivas que ni siquiera había soñado. El día pasaba volando con las tareas habituales: hornear, empaquetar, atender a los clientes que ahora se pasaban a menudo por su casa para hacer pedidos o simplemente charlar. Maureen siempre tenía tiempo para conversar, preguntar por las preferencias y sugerir nuevas recetas. Este enfoque personal era lo que la diferenciaba de las grandes pastelerías, y no quería perderlo, aunque el negocio creciera. Por la tarde, cuando Tamsin terminó su itinerario y pasó por casa de Maureen, se sentaron en el patio trasero con copas de vino, una pequeña tradición que habían iniciado la semana anterior. «Cuéntamelo todo», exigió Tamsin, acomodándose cómodamente en una silla de jardín. «¿Qué ofreció Winslow exactamente?» Maureen le explicó la oferta de inversión, el local comercial, el equipamiento y el contrato de exclusividad. «Dios mío, Maureen, esto es un sueño hecho realidad», exclamó Tamsin. «¿Has dicho que sí?» «Todavía no», Maureen negó con la cabeza. «Quiero pensarlo detenidamente. Es un gran paso y no quiero precipitarme». Tamsin miró sorprendida a su amiga. «¿Qué hay que pensar? Es la oportunidad perfecta». «Lo sé», suspiró Maureen. «Pero acabo de independizarme, acabo de empezar a hacer las cosas a mi manera. Tengo miedo de volver a una situación en la que otra persona dicte las condiciones». Tamsin agitó su copa de vino pensativamente. «Comprendo tus temores. Pero Winslow no es Jarvis. Él te respeta como profesional. Y entonces, este será tu negocio, tus reglas». «Sí, tienes razón», asintió Maureen. «Es solo que me lleva un tiempo acostumbrarme a la idea de que las cosas sucedan tan rápido». Se sentaron en silencio, observando cómo los últimos rayos del sol coloreaban el cielo con tonos anaranjados y rosados. La tarde era cálida, con una ligera brisa que traía el aroma de las rosas que florecían en el jardín. «Sabes», dijo finalmente Tamsin, «siempre te he admirado, Maureen. Tu fuerza, tu talento, pero nunca tanto como esta semana. Perdiste a tu marido, tu negocio, todo lo que pasaste 15 años construyendo, y en lugar de derrumbarte, creaste algo nuevo, algo mejor». Maureen sonrió, conmovida por las palabras de su amiga. «No me siento especialmente fuerte, solo hago lo que mejor sé hacer». «Y por eso tendrás éxito en lo que decidas», dijo Tamsin con confianza. «Con o sin Winslow». A la mañana siguiente, Maureen se despertó con una idea clara de lo que quería hacer a continuación. Llamó a Winslow y le invitó a comer para discutir los detalles de la asociación. «Acepto tu propuesta», le dijo mientras se sentaban a la mesa en su jardín, «pero con algunas condiciones». Winslow escuchó atentamente sus exigencias: total libertad creativa en la elaboración de los menús, derecho a vender al por menor además de vender al por mayor en sus tiendas y conservar la marca Maureen Vance Home Bakery en lugar de crear una nueva. «Son condiciones razonables», asintió Winslow cuando terminó. «Aceptaré todas ellas. Mi abogado modificará el contrato y podremos firmarlo en los próximos días». Brindaron por el éxito de la asociación, y Maureen sintió que la invadía una oleada de emoción y expectación. Era una nueva etapa, un nuevo capítulo en su vida. «Por cierto», dijo Winslow, dando un sorbo a su vino, «he oído que Jarvis se va de la ciudad». «Sí, eso me han dicho a mí también», asintió Maureen. «¿No se te ocurrió hablar con él antes de irte?», preguntó Winslow con cautela. 15 años es mucho tiempo para romper así como así. Maureen dudó. No sentía odio por Jarvis, solo decepción y tristeza por cómo habían acabado las cosas. Tal vez una conversación les ayudaría a ambos a aclarar las cosas y seguir adelante sin el peso de las palabras no dichas. «Probablemente tengas razón», dijo finalmente. «Lo pensaré».
Esa misma tarde, Maureen se aventuró a llamar a Jarvis. Contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando su llamada. ¿Maureen? Pudo oír la sorpresa y la esperanza en su voz. Hola, Jarvis. Intentó hablar con calma. He oído que vas a salir de la ciudad. Sí, mañana por la mañana. Conseguí un trabajo en Houston, con una empresa de gestión. Nada grande, pero es un comienzo. Me alegro por ti, dijo Maureen sinceramente. Un lugar nuevo, nuevas oportunidades son buenas. Hubo una pausa durante la cual ambos no supieron qué decir a continuación. Maureen, dijo Jarvis al fin, quiero que sepas que me doy cuenta del error que he cometido. No solo con Faye, sino contigo, con nuestro negocio. Fui demasiado santurrón, demasiado egoísta, para ver que nuestro éxito es mérito tuyo. Maureen permaneció en silencio, dejándole hablar. Lo perdí todo, a ti, el negocio, el respeto de la gente, y me lo merecía. Pero quiero que sepas que te deseo sinceramente que tengas éxito. Te mereces lo mejor. Gracias, Jarvis, respondió Maureen en voz baja. Yo también te deseo suerte en Houston. Espero que encuentres lo que buscas. Ya lo has hecho. No había envidia en su voz, solo una afirmación de hecho. He oído hablar de tu nuevo negocio. Está en boca de todos. Maureen sonrió. Sí, las cosas van bien, incluso mejor de lo que esperaba. No me sorprende, dijo Jarvis. Siempre has tenido mucho talento. Es una pena que no lo apreciara como es debido. Después de hablar con Jarvis, Maureen se sintió extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. No eran amigos, y era poco probable que volvieran a serlo, pero al menos se separaron sin rencor ni ira. Los días siguientes transcurrieron como un torbellino de acontecimientos. Maureen firmó un contrato con Winslow, encontró un local adecuado para la nueva panadería, un lugar acogedor en la calle principal de Round Rock, no lejos de la plaza del pueblo. Winslow la ayudó a comprar equipos de última generación y Tamsin se encargó de buscar personal. Creo que necesitamos al menos 2 ayudantes de panadería y una cajera, razonó Tamsin mientras recorrían juntas el nuevo espacio. Y luego, cuando el negocio repunte, podremos contratar a más gente. ¿Dices, nosotras? Maureen sonrió. ¿Así que has decidido dejar la oficina de correos después de todo y unirte a mí a tiempo completo? Tamsin sonrió avergonzada. Si todavía me estás ofreciendo el puesto de jefa de ventas. Claro que te lo ofrezco. Maureen abrazó a su amiga. No podría haber hecho todo esto sin ti. El día de la inauguración de la nueva panadería estaba fijado para principios del mes siguiente. Maureen decidió llamarla simplemente Maureen, sin pretensiones, solo su nombre, su visión, sus recetas. La víspera de la inauguración, Maureen estaba de pie en medio de su nueva cocina, inspeccionando los relucientes hornos, las batidoras y las superficies de trabajo, todo listo para mañana. Sentía una extraña mezcla de emoción y calma. Emoción por el nuevo comienzo, por todas las posibilidades que se abrían ante ella. Y calma por la confianza en sus capacidades, en su talento, en el apoyo de sus amigos. Winslow y Tamsin habían insistido en una pequeña fiesta previa a la inauguración, solo para ellos 3, para celebrar el nuevo comienzo. Por Maureen. Winslow levantó su copa. Por la mejor panadera de Texas y la mujer más valiente que conozco. Por Maureen. Tamsin secundó. Por los nuevos comienzos y las nuevas recetas. Maureen sonrió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, no de pena. Por las nuevas recetas, dijo, levantando su copa. En la vida, como en la repostería, a veces hay que perder todos los ingredientes para crear algo verdaderamente especial. Brindaron y el tintineo de las copas resonó en la panadería aún vacía, una panadería que mañana se llenaría del aroma de los productos recién horneados,
de las voces de los clientes, de la vida. Era el final de una historia y el principio de otra, más dulce, más real, una historia que Maureen Vance estaba escribiendo ella misma, a partir de su propia receta.